Buenas tardes, afiliados y afiliadas de APSE Sindicato. Estamos en el programa Asesoría a su alcance, en nuestro programa número 17. Tenemos hoy la presencia de doña Saray Esquivel, presidenta de APSE, la licenciada Ileana Vega, coordinadora del Departamento Legal y asesora de la Junta Directiva, y tenemos también el honor de contar con el profesor Junior Morales Molina, quien es ingeniero en electrónica y además máster en docencia. También nos acompaña la profesora Ileana Ugarte, quien es filóloga, profesora de español en el Instituto de Guanacaste. Hoy tenemos dos temas que vamos a trabajar a lo largo del programa. El primer tema es el proceso de impugnación ante el anuncio del MEP por la suspensión de la zona de menor desarrollo que afecta a muchos y muchas de nuestros compañeros y compañeras, y la propuesta de APSE Sindicato para el posible regreso a clases en el 2021. Bueno, le damos la bienvenida y buenas tardes a doña Saray Esquivel. Bienvenida, doña Saray. Mucho gusto, aquí estamos acompañándolos. Vamos entonces a dar inicio con este programa. Y doña Saray nos va a hacer una presentación sobre este tema de la impugnación ante el anuncio del MEP por la suspensión de la zona de menor desarrollo. Adelante. Gracias, Nora. Bueno, compañeros, un gusto estar aquí con ustedes, ¿verdad? Hay temas controversiales en este momento que es bueno pues informarles. Y en este momento tenemos la situación de lo que sucedió con la zona de menor desarrollo. En otro momento tuvimos el aviso de que el pago de la zona de menor desarrollo no se iba a hacer. Para ese espacio hicimos un recurso de amparo, ¿verdad? La sala en su momento pues lo rechazó en el sentido que no correspondía a esa instancia presentar ese recurso, y nos envía pues a los tribunales de trabajo. Entonces estamos en ese proceso. En este momento entonces, para cumplir con todos los trámites que aparentemente tiene que ver con la suspensión de este pago, entonces el Ministerio de Educación, la Dirección de Recursos Humanos, pues envía a los afiliados un comunicado en donde explica todas las situaciones por las cuales se va a hacer el recorte, incluyendo la situación del COVID, de la pandemia, y le da a los compañeros pues 3 días hábiles para que ellos puedan responder. Entonces pues nosotros en la APSE nos organizamos con suficiente personal. Bueno, creo que no va a ser suficiente, nos va a hacer falta, pero bueno, es un servicio que estamos brindando para que los compañeros puedan presentar sus apelaciones. El comunicado es personal y por tanto pues el recurso que se envía también tiene que ser personal. Entonces estamos ahí en todo un proceso, montamos administrativo en la APSE para poder cubrir ese servicio a los compañeros, que son, según nos dimos cuenta, son cerca de 30,000 personas que están en esta situación. No sabemos cuántos son apsinos, pero estamos en ese proceso. Entonces la APSE está dando todo su esfuerzo, poniendo personal ahí de todos los departamentos para que puedan atender lo que está sucediendo. Y ahora pues la compañera Ileana, la licenciada Ileana Vega, ella nos va a explicar un poquito más del instructivo que se hizo y el procedimiento que se está siguiendo para atender esta situación. Ileana. Sí, muchas gracias. Saray, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Un gusto de nuevo estar con ustedes acá en el programa número 17, según nos recuerdan ahorita. Y bueno, efectivamente con este tema sobre las notificaciones que está haciendo la Dirección de Recursos Humanos a cada uno de las personas trabajadoras del MEP que reciben este pago, se les está indicando que tienen 3 días hábiles para que una vez recibida esta comunicación procedan a presentar su disconformidad o su impugnación u objeciones ante la comunicación formal del no reconocimiento de este pago para este curso lectivo 2020. Y entonces en ese sentido la APSE, hemos contado con todo el apoyo de la dirigencia de APSE, el departamento legal se siente muy complacido con eso, porque incluso hemos contado con refuerzos de otros compañeros de otros departamentos, del departamento de pensiones, del departamento de laboral,
y se ha hecho un equipo grande de funcionarios de la APSE que están colaborando con la atención y la impugnación de cada una de estas resoluciones comunicadas por la Dirección de Recursos Humanos. Y bueno, ¿qué debe hacer usted, compañero, compañera afiliado o afiliada, si le llega la notificación? En la página de APSE Informa está el instructivo, pero me voy a permitir recordar cada uno de los pasos para que lo tengamos muy presente. Bueno, en primer lugar, APSE pone a su disposición el correo electrónico recursoids@apse.cr. A este correo usted debe enviar la notificación enviada por la Dirección de Recursos Humanos y por supuesto debe enviarla a este correo antes del vencimiento del plazo de los 3 días hábiles que se están dando para impugnar. En ese mismo correo en el que usted nos va a enviar este comunicado, nos debe indicar en qué fecha le notificaron a usted y también indicarnos cuál es su domicilio o su lugar de residencia. Una vez recibida esta información, el Departamento Legal de APSE procederá a asignar uno de los abogados o compañeros que nos están colaborando para proceder a confeccionar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio para ante el Tribunal de Carrera Docente a cada uno de ustedes. El recurso o los recursos que estamos haciendo es en forma individual. A cada uno de los afiliados o afiliadas afectadas se les está confeccionando el recurso de revocatoria. Ustedes no tienen que confeccionar el recurso. APSE está confeccionando el recurso y se los envía a ustedes nuevamente, se los reenvía debidamente confeccionado. ¿Para qué? Para que ustedes simplemente lo descarguen y lo firmen. Si tienen firma digital, pues lo transforman en PDF, le ponen la firma digital y listo. Y si no, pues obviamente deben imprimirlo, firmarlo manualmente y escanearlo para que se proceda a su envío por parte de ustedes al correo unificado que ha puesto a disposición la Dirección de Recursos Humanos y que es el correo unidadlegaldrh@mep.go.cr. Todo esto que les estoy indicando está debidamente en un instructivo que está colocado en la página de APSE y en el Facebook de APSE, pero también en el correo que nosotros mismos le reenviamos a ustedes con el recurso debidamente confeccionado. De manera que lo único que tienen que hacer ustedes es firmar, ¿verdad? ¿Por qué es que ustedes tienen que firmar el recurso? Bueno, pues porque ustedes son los afectados directos y porque nosotros, como funcionarios de APSE, no podemos firmarles el recurso ante una resolución notificada a ustedes que es en forma directa y personal. Entonces, repito, una vez confeccionado el recurso, se los devolvemos debidamente hecho, confeccionado, para que ustedes solamente lo firmen y lo reenvíen al correo de la Unidad de Recursos Humanos correspondiente. Son pasos muy fáciles, esperamos salir adelante con esta tarea, que no es fácil, como bien lo dijo Saray. Estamos hablando de más o menos 30,000 funcionarias o funcionarios afectados con el no reconocimiento de este rubro y no sabemos cuántos de esos 30,000 nos van a corresponder a la APSE, pero sabemos que como ustedes confían muchísimo en la organización, sabemos que de esos 30,000 estoy casi segura que la mayoría de las impugnaciones las vamos a tener que hacer nosotros y esperamos responder a la altura como siempre lo hemos hecho. Entonces, espero que no vayan a dejar vencer el plazo y que confíen en nosotros para este proceso. Liliana, tenemos a una compañera, Lisette Camacho Valverde, en la plataforma que nos hace una pregunta relacionada con este tema. Dice, buenas tardes, ¿y qué pasa si a mí no me llega el comunicado? Si a usted, compañera, no le llega el comunicado, el cual está siendo notificado por la Dirección de Recursos Humanos a cada uno de los correos institucionales que ustedes tienen, hasta tanto a usted no le llegue la notificación, no podemos hacer la impugnación, ¿verdad? Si a usted no le llega, no es momento todavía de impugnar, habría que esperar. Igual, como comentaba yo con Saray, bueno, ustedes saben, como bien lo explicó ella, que el anuncio de que no se va a pagar este año el incentivo por laborar en zona de menor desarrollo ya lo sabíamos desde el mes de julio. Esto no es nuevo, esto es un proceso, una mera formalidad que está haciendo la Dirección de Recursos Humanos para avisar puntualmente e individualmente a cada funcionario al que se le va a suprimir el pago. Pero
igual, no es que tenga la virtud de que igual si se apela o se impugna es que vamos a lograr que se pague, no, ya para eso la dirigencia de APSE está valorando muy seriamente, como bien lo explicó doña Saray, las acciones legales que hay que emprender posteriormente en una eventual demanda colectiva contra el Estado por la supresión ilegítima y arbitraria de este pago, que es un salario para todos los efectos, como lo dijo la Procuraduría General de la República, y que por lo tanto aquí estamos al frente de un cercenamiento de un derecho, de un salario que ya había ingresado en el patrimonio de cada uno de ustedes como trabajadores. Y qué importante decirle a nuestra afiliación, ¿verdad?, de hacer una revisión precisa del correo electrónico, porque es un momento en que nos están invadiendo los correos de todas partes, ¿verdad?, de estudiantes, del ministerio, circulares de las instituciones, y por ahí se podría colar precisamente ese correo. Así que hacer una revisión específica del correo electrónico oficial, ¿verdad?, es fundamental. Y bueno, vamos ahora a, primero que nada, agradecer al Departamento Legal de APSE por el trabajo que está haciendo, por la responsabilidad con la que está asumiendo precisamente la defensa de la afiliación, y podemos observar entonces cómo APSE está trabajando en diferentes direcciones, ¿verdad? Hay muchas trincheras que en este momento estamos teniendo que abordar por la situación de la pandemia. Y pasamos ahora entonces a hablar un poco sobre la Copa APSE Cultural que nosotros estamos realizando en estos meses, invitar a la afiliación, solicitarle a la afiliación la actualización de los datos en la plataforma virtual para poder participar tanto en los bingos que estamos desarrollando en el mes de agosto, septiembre y octubre. Y entonces, perdonen, disculpen la situación, también decirles a nuestros compañeros y compañeras que actualicen sus datos entonces en la plataforma para que puedan participar también en nuestros concursos. Y tenemos un concurso de poesía que tiene dos modalidades, una modalidad con una temática específica relacionada con la tierra que llamamos Pachamama, Madre Tierra, para vincular todos estos fenómenos naturales que tenemos que proteger del balance con nuestra naturaleza, y por otro lado una modalidad libre. Así que nuestros concursantes, nuestros afiliados pueden participar en las dos modalidades sin ningún problema, siempre y cuando el poema que presentan sea diferente. También tenemos un concurso que tiene la misma fecha de entrega, del 1 al 15 de septiembre, y es un concurso de tema libre de microrrelato, cuento corto. Así que estamos esperando la participación de muchos de nuestra afiliación, porque esta plataforma del arte es una manera para transmitir las emociones, y APSE también le acompaña durante este tiempo de pandemia con este tipo de actividades. Bueno, y a lo largo de muchos días, los y las docentes y otros trabajadores de la educación nos hemos visto sometidos a extensas jornadas de trabajo que afectan no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud mental y la dinámica social y familiar que nosotros tenemos en nuestras casas por los cambios que hemos tenido que establecer. Pero este problema parece repetirse en otros países latinoamericanos también, y esta lucha y los aportes deben ser parte de la humanización del trabajo. APSE ha presentado una propuesta que hoy vamos a explicar por medio de la licenciada Iliana Vega, y para dar inicio a este tema vamos a observar un breve video sobre la realidad de los colegas de Colombia, y que genera una compleja carga laboral, ¿verdad?, para los docentes en esta pandemia. Entonces vamos a ver este pequeño video.
La falta de regulación del trabajo en casa ha traído que miles de docentes en el país vean vulnerados sus derechos laborales como consecuencia de las extensas jornadas, la falta de herramientas y medios con los que cuentan a diario. De ahí la urgencia de realizar lineamientos claros que permitan respetar y definir las condiciones con las que deben trabajar desde sus hogares. Desde hace 5 meses, la pandemia trajo una nueva realidad para trabajar, trasladando a millones de colombianos a laborar desde sus hogares. Entre ellos está el sector de la educación, por lo que docentes y directivos docentes se han visto afectados, ya que el gobierno nacional no aportó las herramientas ni entregó condiciones para que los docentes cumplan sus labores, pero sí los sobrecargó con extensas jornadas, más funciones y trabajo extra que no les ha sido remunerado. Los maestros y maestras de Colombia hemos afrontado la educación virtual o educación a distancia de una manera heroica, haciendo trabajo en casa, alternando las actividades del hogar con las actividades propias del ejercicio docente. De nuestros bolsillos pagamos los paquetes de internet, también pagamos los equipos de cómputo necesarios para que haya una mejor virtualidad y así llegar con las mejores herramientas a nuestros estudiantes. Frente a este panorama de vulneración de derechos laborales de los docentes, es urgente que se respeten las condiciones laborales para que los maestros puedan seguir desarrollando sus funciones desde casa y más aún que haya claridad en temas como riesgos laborales, suministro de equipos y elementos de oficina, conexión a internet, acceso a programas, capacitación, horarios laborales, entre otros. Y es por ello que exigimos el respeto hacia los tiempos de la jornada laboral, hacia los tiempos de la jornada escolar, hacia los tiempos de las actividades familiares y las vacaciones. Vacaciones que nos fueron modificadas y nos las convirtieron en una cuarentena obligatoria. Asimismo, el desarrollo de las actividades laborales para los maestros requiere dentro de la jornada diaria de pausas activas, descansos y un seguimiento de atención médica psicológica para garantizar su bienestar. Por eso, así como está reglamentado el teletrabajo desde el año 2008 bajo la ley 1221, debido a la actual coyuntura se hace necesario que desde el Estado se defina una normativa que garantice el respeto de los derechos laborales de los educadores durante el ejercicio del trabajo en casa. Este video que acabamos de observar es de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Es la organización sindical que afilia a maestros en toda Colombia para defender los derechos laborales de los docentes y también específicamente en la educación pública. Y ahora vamos entonces a escuchar a nuestro compañero Junior Morales, quien en representación de muchos de los trabajadores costarricenses, trabajadores de la educación y afiliados de la APSE, nos va a contar un poco su testimonio sobre lo que ha vivido en las últimas semanas en su horario, en su dinámica familiar, en la realidad que ha tenido que enfrentar. Entonces, adelante, don Junior. Muy buenas tardes a todos. Norita, doña Eliana Ugarte, es un placer para mí poder compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, tenemos unas cositas y lo pasamos para acá a Costa Rica, ¿verdad? Tirémoslo un poquito al norte. Yo creo que lo que el sector docente ha vivido en el último mes es un reflejo de ese video. Y yo antes de iniciar con mi charla, yo a aquellos compañeros de zona que
Sabemos las necesidades, la APSE ha denunciado esto durante mucho tiempo, las condiciones en que nuestros compañeros de cierta zona rural qué complicado para estos compañeros, y por eso mi admiración. Una de las luchas que la APSE ha venido dando, no ha sido posible, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación Pública de este país comprenda, es con respecto a las horas de planeamiento, ¿verdad? Y eso es una lucha que recuerdo que desde hace 10 años que yo estoy un poco más metido en la organización, se ha venido hablando, ¿verdad?, de las benditas horas de planeamiento, que si se tienen 10, que si se tienen 20, se pone en evidencia el hecho de que todos 44, 48 lecciones por semana. Todos estamos planeando, y con esto de la pandemia, que tengamos el trabajo en el planeamiento. Y no es pues desdichadamente no tenemos en este momento una buena señal para hablar con don Junior. Vamos a ver si próximamente vamos a poder darle nuevamente la señal. Vamos entonces a hablar con nuestra compañera Iliana Ugarte desde Guanacaste, quien también nos da testimonio de lo que ha estado viviendo en los últimos tiempos. Adelante, Iliana. Hola compañeros, un saludo a doña Saray, un saludo a mis amigas Iliana y Norita, aquí desde La Pampa, Guanacasteca, Liberia, decirles que, bueno, los docentes de acá estamos igual al resto de todo el país, de los de todo el país. En mi experiencia personal, desde el momento que salimos, una semana después hice grupos de WhatsApp, comencé a comunicarme con padres de familia y a enviarles trabajos. Pensaba que esto iba a ser corto, 3 semanas o 4. Temía retrasarme un poco en relación con las pruebas del primer trimestre. Y desde ahí he estado en contacto permanente con los padres. Luego ya vino el programa Teams. Comenzamos a impartir lecciones. Unos se conectan, muy pocos en realidad. El resto se les envían las guías impresas. Los chicos no responden, en realidad no mucho. Los problemas que estamos viviendo los docentes son demasiados. Me parece que faltó capacitación, ha faltado capacitación. Los problemas en relación con la tecnología y la conectividad han sido tremendos también. Lo que vivió el compañero ahorita es lo que vivimos muchas veces a diario. Tuvimos que aumentar el contrato con las empresas para la conectividad de nuestros propios bolsillos. Tuvo que salir una conectividad de mayor calidad o de mayor límite. Otros teníamos equipos muy malos, hubo que correr a comprar equipos tecnológicos más modernos, mejores. Y luego, no lo puedo dejar atrás, los recibos de la electricidad. Yo tuve que sacar a mi nieta de su área de juegos y convertirlo en mi oficina. En Liberia hace mucho calor, hay que poner aire, hay que poner abanicos, y entonces eso ha generado un aumento más o menos de 25,000 colones en los recibos de electricidad. Además de que ha alterado nuestra dinámica familiar, porque el centro educativo se vino a la casa. La mayoría de los padres no comprenden y creen que somos docentes de 24/7. Nos entraban mensajes a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana me han entrado tareas a mí.
porque lo hago desde mi teléfono personal, el que yo pago. No me compré siquiera otro pensando en tener uno para el centro educativo y otro personal, no del mismo. Entonces hasta perdí la privacidad de revisar mi WhatsApp o mis cosas personales, porque si me conecto, los papás lo ven a uno conectado a las 7, 8 de la noche y comienzan a enviarle mensajes. Tenemos serios problemas de salud ocupacional. El Ministerio de Educación ha dejado eso por fuera. Y entonces en nuestras casas no tenemos una silla apropiada, no tenemos muchos el espacio apropiado. La convivencia en el hogar se ha dejado de lado totalmente. La salud mental ha quedado, bueno, se ha alterado montones. Nuestra salud mental nos está jugando una mala pasada porque nos cansamos demasiado. Este último mes, como decía el compañero, ha sido muy difícil. Hemos tenido que trabajar alrededor de 15 horas diarias y entonces los problemas de espalda, de deshidratación y demás no podrían faltar. Además de los problemas físicos, ¿verdad? Estar tantas horas sentados nos acarrea problemas aquí con tanto calor, de inflamación de piernas. Por otra parte, me parece una barbaridad lo que el Ministerio de Educación ha hecho en relación con los informes cualitativos, porque son tremendos, son difíciles. Yo tengo 264 estudiantes, pero pienso en mis compañeras de educación física o mis compañeros de educación física que tienen el doble de los chicos a los que le imparto clases. Pienso en la compañera de mi colegio de educación religiosa que tiene todo el centro educativo, más de 1,100 estudiantes, y entonces no sé cómo ella está saliendo con estos informes cualitativos, informes que el padre de familia ni siquiera entiende, porque esta semana entonces ya estamos enviando en el proceso de enviar informes y ahora los papás nos llaman por el celular, por WhatsApp, por Teams, nos envían correos y entonces no entienden lo que significa ese informe. Creo que ahí sí el MEP está fuera de la realidad y del contexto del padre de familia, porque así como tenemos padres profesionales, también contamos con padres que ni siquiera saben leer, entonces no van a entender, aunque el padre sea profesional, le va a costar comprender qué es lo que le estamos diciendo en ese informe cualitativo. Debió ser, su hijo está en etapa inicial, en etapa intermedia, en etapa de avance, puede seguir avanzando, puede seguir desarrollando su aprendizaje y nada más. Para lo interno de la institución sí pudo realizarse un informe como este. Nos tocó traernos el centro educativo para las casas y eso genera que ya no tengamos espacio ni tiempo. En este escritorio que tengo en mi casa me han traído el desayuno, me han traído el almuerzo y mi hija me ha sacado a las 10 de la noche diciendo, mamá, ya basta. Entonces, no tenemos límite, no tenemos horario. Para poder salir con estos informes cualitativos, hemos tenido que trabajar entre 15 y 16 horas diarias por más de 22 días, cosa que los padres no comprenden tampoco. Y entonces ellos le mandan un mensaje ya y quiere que usted se lo responda ya. No es en 5 minutos, es ya. Padres que le dicen a usted no sabe usar la tecnología. A mí me salió papá que me dijo, ustedes no saben en su colegio organizar las clases, cualquier estudiante los puede silenciar, aprenda. Así nos ha tocado. Y no es que no tengamos disposición de aprender. Yo en realidad tengo 31 años de laborar y sin embargo tengo toda la disponibilidad de aprender, de crecer, de ser mejor, igual a todos los que estamos al frente de los niños y jóvenes de este país, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Pero al parecer al Ministerio de Educación eso no le importa y a los padres de familia eso los tiene sin cuidado. Entonces es doloroso también, ¿verdad? Es doloroso que los papás no comprendan que nosotros tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos derecho a tomarnos un café, tenemos aquí en nuestra casa, en nuestra burbuja, porque siquiera nos levantamos de la computadora.
tengamos derecho a coger un poquito de sol 10 minutos al día, que es necesario para mantener nuestras vitaminas y nuestra energía al día. Creo que la sobrecarga laboral que nos ha generado este proceso debe tomarse en cuenta para el segundo periodo y además para el año 2021, porque si el Ministerio de Educación piensa continuar con esto para el 2021, será muy, muy difícil para nosotros con un año más de esta forma. Debe haber una organización asertiva. Yo entiendo que esto nos tomó por sorpresa a todos y lo hemos asumido con la mayor responsabilidad y con el mayor compromiso y con todas las ganas que esto genera, que genera nuestra carrera, nuestra profesión y nuestra entrega para los estudiantes. Pero el Ministerio de Educación también debe asumir su parte y su compromiso. Y su compromiso debe ser poner normas correctas, reglas que se respeten, no estar dándonos cambios a cada momento. Cuando yo comencé revisando los trabajos. Soy profesora de español, como dijo Nora, entonces comencé revisando los avances de lectura y luego dejé de revisarlos porque vino una circular que dijo no revisen más. Entonces estaba muy preocupada porque yo decía, bueno, ¿cómo dejo? Los papás mismos dijeron, no puede seguir pidiendo, no revise. Y luego se viene una circular donde dice que debo revisar absolutamente todo en 15 días. Entonces, no pueden tenernos en ese vaivén. Creo que es una falta de respeto para nosotros. En este segundo semestre deben tener ideas claras, deben tener una organización correcta. Ya tuvieron 5 meses para organizarse. Yo esperaría que para este segundo proceso haya un orden, haya una asertividad en las ideas, un respeto a nosotros como personas, como seres humanos, como miembros de una familia, como docentes, como profesionales que somos. Creo que nuestra salud mental se está deteriorando y bastante. Si APSE tuviera la oportunidad de consultar al 911, ¿cuántos profesionales de la educación, cuántos servidores de la educación han llamado para pedir un apoyo? Me gustaría conocer eso porque sé que muchos lo hemos hecho, hemos acudido a ese el recurso que tenemos. Creo que por ahí vamos caminando a paso firme, sin poder caer y casi sin poder tropezar, porque si usted tropieza, el padre se molesta y hasta la administración también. Las circulares que el MEP ha enviado no son tan claras porque deja muchos portillos abiertos para que el director, en el momento en que usted esté terminando los informes, enviando los informes por correos a cada estudiante, de una vez le pidan los planes, le pidan las actas, le pidan las guías de trabajo, bueno, todo en una misma semana. Entonces usted ya no sabe si es una persona y si es otra. Usted ya no puede. ¿Verdad? Llega el momento en que no hemos podido. Para terminar, esperaría que muchos padres nos estén viendo, a los compañeros, decirles fuerza, compañeros, fuerza, tratemos de sobrevivir, porque de eso se trata, tratemos de hacer las cosas bien hechas, pero tomemos el tiempo para respirar, para pararnos frente a nuestra casa, para tomar el sol un momento, para ver caer la lluvia 10 minutos, porque lo necesitamos, si vamos a salir adelante. Decirle a los padres de familia que lo hacemos con todo el cariño del mundo, pero que también tomen en cuenta que somos seres humanos, que nos cansamos, que nos equivocamos, que nos levantamos y seguimos. Decirle a los estudiantes que traten de ser más cumplidos con sus trabajos, porque sí, casi que hemos tenido que andarle rogando a los estudiantes que envíen las guías de trabajo, que un plazo más, un tiempito más, mañana, pasado, envíelas. No tenemos por qué estarle rogando al estudiante y al padre de familia porque cumpla con su parte que le corresponde en el proceso educativo. Para terminar, quisiera decir que hemos convertido nuestro hogar en el centro educativo para atender casi 24/7 a los alumnos, a los padres, a los jefes, a los compañeros.
Creo que muchas gracias. Muchas gracias, doña Ileana, y definitivamente su testimonio es una introducción exacta y precisa de lo que los compañeros están viviendo. Ustedes saben que nosotros estamos organizados en nuestras bases, en nuestros grupos de chat de presidentes, en nuestros grupos de chat de coordinadores, y socializamos y dialogamos con nuestros compañeros sobre este tema, preparándolo para ustedes. Algunos nos dicen así: se violentó el derecho a la privacidad personal y familiar desde el momento de que nuestros propios dispositivos móviles debemos localizar a los estudiantes desde ahí. Tenemos compañeros que nos dicen que al MEP se le olvidó que tenemos familias, que atender situaciones personales, pretende que trabajemos 24/7 conectados, haciendo guías, revisando guías digitales y en físico, planeando las clases virtuales, dando clases en reuniones, en webinar, respondiendo consultas por Teams. Es demasiado, compañeros y compañeras. Hemos recibido esta información y por esa razón APSE hace precisamente al gobierno una carta donde expresa precisamente las necesidades que consideramos que tenemos para el próximo año, para el posible ingreso en el 2021 a clases. Entonces, vamos a ver, doña Saray, hablemos un poco sobre este tema con nuestros afiliados. Bueno, durante todo este proceso que ninguno de nosotros escogió, nadie, ni los docentes, ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni el mismo país, pues escogió que estuviéramos en esta situación, ¿verdad?, de pandemia. Ni en el mundo, bueno, ya vimos la información que escuchamos de Colombia, ¿verdad? Y así está todo el mundo. Y eso ha hecho que nos tengamos que poner a ver qué se puede hacer más, qué se puede corregir, qué podemos aportar. Y en el 14 de agosto el Ministerio de Educación Pública nos convocó para presentar los protocolos, 10 protocolos para el regreso a las clases. Pues en realidad, cuando vimos los protocolos que son aprobados por el Ministerio de Salud, comprendimos que en realidad no nos podíamos devolver a las aulas. Las condiciones en las instituciones educativas, el cuidado que hay que tener, el distanciamiento, las medidas de limpieza, pues no nos lo van a permitir. Y efectivamente así fue que días después la ministra de Educación informó a toda la población que no íbamos a regresar a las aulas por este año. Entonces es un contexto muy complicado. A raíz de eso nosotros teníamos la posibilidad de presentar propuestas al respecto de los protocolos. Sin embargo, viendo todo lo que contenían los protocolos y haciendo un análisis de toda esta problemática que se está dando, entonces más bien como organización ya veníamos pensando en la importancia de qué va a suceder en el 2021. Por lo menos para este año sabemos que ya tenemos 2 periodos, ¿verdad? Y así es como se va a ir terminando, ya se nos han ido dando algunas pautas, pero sí es importante un poco, como decía la compañera Ileana Ugarte, aclarar las condiciones. Esto de que a veces las circulares se entienden de una forma y de otra, esto pues es parte de lo que es el Ministerio de Educación. Sin embargo, unido a la situación familiar y a la situación de pandemia y las condiciones en las que se están trabajando, pues se hace un poco más incómodo todo esto. Entonces, considerando la situación de salud ocupacional, condiciones laborales, las jornadas más largas, la importancia de que haya más compromiso de parte también de los estudiantes, que busquemos la conectividad de los chicos, porque hay un gran porcentaje de estudiantes que no están siendo atendidos como quisiéramos. Yo sé que está desplegada la estrategia que se utiliza de alerta temprana, ¿verdad?, que es muy importante. Entonces es como un trabajo en conjunto. Entonces la idea de nosotros es decirle al Ministerio de Educación a través de una nota a la ministra, explicarle todo este contexto que estamos hablando
y decirle que debemos de sentarnos a hablar de este tema, en qué condiciones vamos a estar para el otro año, cómo vamos a ir terminando esto y todas las cosas que hay que considerar, tanto para el sector docente como para compañeros de servicios de limpieza, como para agentes de seguridad y vigilancia, en los comedores escolares, los presupuestos de la Junta, todo esto tiene que ser considerado. Y entonces Liliana pues nos va a explicar un poquito más a fondo esto. Sí, gracias, Saray. Bueno, sí, efectivamente ya hemos visto, ¿verdad? Como no solo en Costa Rica, sino en el resto del mundo, en América, en Europa también, que por ahí estábamos revisando. Igual todos los docentes, todo el personal docente, todo el personal de centros educativos, más bien en general, están pasando, pareciera que por este mismo agobio y por esa falta de reglas claras que regulen cuáles van a ser las condiciones laborales, si es que se va a seguir con esta crisis sanitaria por este año y para el curso lectivo 2021. Entonces la APSE, tomando en consideración ese elemento central del que nadie ha hablado, cuáles van a ser las condiciones laborales en las que se va a desenvolver nuestro personal, es que se ha planteado esa propuesta o esa posición por parte de la APSE al Ministerio de Educación Pública. Y es que, como bien lo decía Saray, no valía la pena que APSE presentara observaciones sobre los 10 protocolos que se dio para revisar, porque ya se sabe, la ministra lo avisó muy bien oficialmente, lo comunicó el 27 de agosto, que por este curso lectivo 2020 ya no iba a volverse a clases presenciales, de manera entonces que tenemos que pensar, poner nuestra mirada en cuál va a ser ese eventual regreso para el curso lectivo 2021, porque como bien también lo dijo muy bien la ministra de Educación Pública, se van a estar analizando constantemente cuáles son las variables sanitarias que existen para determinar si sería un regreso presencial total, absoluto, para el curso lectivo 2021, o si de conformidad con esas variables sanitarias se va a tratar de un regreso híbrido, en donde una parte será presencial y otra parte se va a continuar de manera virtual. Entonces, cuando la APSE escucha esas cosas, cuando la dirigencia de APSE escucha esas cosas, uno dice, bueno, ojo, un momento acá. Es que acá no solo tenemos que revisar cuáles son las condiciones del centro educativo, ni las condiciones de capacidad locativa, ni las condiciones de infraestructura, ni de presupuesto, no. Hay un tema que hay que poner sobre la mesa, y es el tema precisamente de cuál va a ser el marco legal o cuáles van a ser las condiciones laborales en las que se va a desenvolver el personal que labora en centros educativos para un eventual regreso para el curso lectivo 2021. Y entonces me voy a permitir en algunos extractos, porque el documento es extenso, pero vale la pena que ustedes conozcan cuál es la posición concreta de la APSE en este sentido. También, ¿verdad? El documento está en la página, efectivamente, por si ustedes lo quieren bajar y conocer, porque es fundamental que ustedes conozcan cuál es la posición de la organización en ese sentido y que ya está en manos del Ministerio de Educación Pública. Y entonces el documento firmado por doña Saray, dirigido a la ministra de Educación Pública, pues pone en contexto toda esta situación de la pandemia, de la interrupción del curso lectivo presencial a partir del 16 de marzo, y entonces aquí decimos que es necesario abordar la apertura del curso lectivo del próximo año desde diferentes aspectos, tales como condiciones de infraestructura, capacidad locativa en centros educativos, rangos de matrícula, el contenido presupuestario para hacer frente a los requerimientos, el resguardo sanitario, tanto del personal docente como de los estudiantes, la higiene y la seguridad, el currículum escolar y la nivelación de los aprendizajes para el próximo curso lectivo. Sin embargo, en esta ocasión es necesario poner en discusión un tema que se ha dejado de lado y que resulta de vital importancia en este contexto. Y nos referimos al tema del trabajo del personal de los centros educativos y el rol que debe cumplir cada uno de ellos. ¿Y por qué? Porque en este contexto, en primer lugar, se han aumentado, como ya escuchamos a la compañera Ileana Ugarte y al compañero Junior, y ustedes lo saben muy bien, mejor que nosotros, se han aumentado las exigencias del trabajo del personal docente, técnico docente, administrativo docente.
Y en el caso de los docentes particularmente, se les pidió rápidamente que adaptaran sus clases planificadas de manera presencial a una interacción virtual o a distancia, sin considerar la heterogeneidad en los docentes sobre cuán familiarizados estaban con las herramientas virtuales o modalidades a distancia, ni las condiciones familiares que afectaban su trabajo. Tampoco se ha considerado en este contexto la salud mental de todos los actores del proceso educativo, quienes refieren en su gran mayoría una gran sensación de agobio, poco apoyo, preparación y escasa autonomía. Y algo muy importante que se indica aquí que quiero resaltar, es bien sabido que lo que estamos viviendo no es enseñanza a distancia, sino un sistema de educación no presencial en momentos de crisis. Y comentaba yo que es que educación a distancia lo hace la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, que es especializada absolutamente en lo que es una educación a distancia debidamente planificada. Pero esto que ustedes docentes están haciendo, esto yo diría que es un insulto, llamar educación a distancia. Eso es, como se menciona acá en el documento, un sistema de educación no presencial que en forma casi que sorpresiva y a la carrera se pone en marcha en un momento de crisis. Y vean qué interesante, según expertos en esta materia, una enseñanza online o a distancia requiere de una planificación previa de al menos 6 a 9 meses, ya que desde una perspectiva del aprendizaje basada en la interacción y no en la transmisión de información, se requiere no solo seleccionar ciertos contenidos, sino planificar el tipo de interacción que los estudiantes tendrán con otros y con el material propuesto. No obstante lo anterior, la realidad que tenemos es que por razones obvias, la enseñanza en contextos virtuales o remotos no se planificó con antelación y se realiza en condiciones de gran incertidumbre y en medio de una crisis. Y otro elemento importante que se menciona en la carta es que se asumió en este contexto de la pandemia como una solución para disminuir el número de contagios, pues quedarse en casa. Esta es la estrategia. ¿Y qué conllevó a esa estrategia de quedarse en casa? Pues conllevó a las clases virtuales. Sin embargo, a raíz de todo esto también surge otro elemento, y es que se hizo evidente la gran desigualdad en el acceso a Internet y la gran brecha tecnológica, sobre todo en áreas rurales, con estudiantes de escasos recursos y económicos. Pero también debemos poner en el centro de este análisis el aprendizaje y bienestar de los estudiantes, también hay que hablar de ellos. Esto implica, por supuesto, una comunicación frecuente con ellos y para conocer cuál es su situación, pero tampoco es realista pensar que se van a lograr todos los aprendizajes que se habían previsto en una pandemia, y sin duda alguna hay que priorizar. Dentro de este contexto que, como les digo, estoy tratando de exponerles a ustedes los elementos principales de la carta enviada a la ministra, hay un tema central que se indicó acá en el documento y es análisis del marco legal en que debe desarrollarse las labores en los centros educativos. Y dice así, que ante una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, no se ha logrado articular una oferta educativa de educación a distancia de una forma estructurada o reglamentada, o bajo la modalidad de teletrabajo cuya regulación es otra. O sea, entramos en toda esta situación virtual, en todo esto a la carrera, sin que estuviera nada estructurado, nada reglamentado, nada regulado. Y esta situación es central, porque la estructura o modalidad de este marco laboral en el que ha de desarrollarse para los meses o años venideros el proceso educativo debe ser analizado en el marco de la negociación colectiva con los sindicatos del sector educativo. Y aquí en la carta que firma doña Saray, ella es muy vehemente en esto. El tema de cuál va a ser el marco legal en el que se debe estructurar este proceso debe ser analizado
en el marco de una negociación colectiva con los sindicatos del sector educativo, y esto es central, y el MEP lo tiene que entender así. No se puede dejar a las organizaciones sindicales de lado. ¿Y esto por qué? Porque al no haber marco legal normativo no hay reglas, y por lo tanto esto termina provocando entonces un trabajo por mucho más tiempo, incluso en días y horas inhábiles, en donde la jornada laboral queda destruida. Claro, si estamos en una situación donde no hay reglas, no hay marco legal, ahí es donde ustedes ven que la jornada es ilimitada, no hay reglas y hasta los días inhábiles son para trabajar. Además, como bien lo señalaba la compañera Ileana Ugarte y los compañeros de Colombia, las condiciones y medio ambiente de trabajo donde se desempeñan las tareas no son las adecuadas y lamentablemente terminarán conspirando contra la salud en el mediano y largo plazo, si no es que ya terminaron conspirando contra la salud física y mental de todos ustedes. Y en el medio de todo este contexto, el trabajo envuelve al docente a toda hora y en todo momento. La demanda es permanente y la presión por cumplir es constante. A diferencia de lo que pasa habitualmente, el personal docente está poniendo su fuerza de trabajo a disposición las 24 horas, incluso en días y horarios inhábiles. Todo lo contrario a lo que indican los manuales de buenas prácticas laborales o de teletrabajo, por citar algún ejemplo. Es por ello que ante la posibilidad real y concreta de que la suspensión de clases se extienda para el próximo curso lectivo o simplemente en forma híbrida, como lo mencionamos anteriormente, o sea, un sistema en donde sea parte presencial, parte virtual, la APSE señala las siguientes pautas que deben cumplirse, y aquí me voy a permitir leer cada una de las pautas que son ya la propuesta concreta de la organización. Hay que poner reglas claras que orienten la relación laboral de cada clase de puesto de los centros educativos en términos claros y concretos. En este sentido, lo más adecuado es que dichas normas surjan en forma concertada con las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional. El Estado costarricense debería impulsar este tipo de acuerdos. Número 2. Los lineamientos que se emitan deben atender a la enorme diversidad de situaciones que se dan en todos los centros educativos, a efectos de evitar que la disparidad en el acceso a herramientas tecnológicas conspire de manera irreversible contra la equidad en el acceso de contenidos. Número 3. Debe revisarse el presupuesto con el que cuentan las juntas administrativas o de educación, para hacer frente de manera responsable a los requerimientos que impone el eventual regreso a clases. Aquí está Norita y ella es testigo de esto. Hoy conversamos con la directora de un centro educativo, de una escuela, donde ella nos comentaba que para el presupuesto del próximo año de la Junta Administrativa ya se le rebajaron 8 millones de colones en los rubros de infraestructura y mobiliario, ¿cierto, Norita? Entonces, ¿cómo se va a enfrentar todos estos requerimientos sanitarios si se está disminuyendo el presupuesto de las juntas administrativas? Bueno, revisemos los presupuestos con el que cuentan las juntas administrativas o de educación. Número 5, se debe poner especial atención en la demanda laboral que recibe el personal docente en la mediación pedagógica a distancia, así como el personal que labora bajo la modalidad de teletrabajo. Los controles, las supervisiones, los pedidos de las autoridades deben considerar el contexto en el cual se están atendiendo responsabilidades en su hogar y tratando de llevar dentro de un marco de emergencia una vida familiar que requiere una clara separación entre tiempos laborales y tiempos de descanso. Número 6. Se deben regular y analizar las nuevas funciones que demanda la presencialidad, sea en forma total o parcial, para el personal de limpieza, de seguridad y de comedores escolares, que conforme a los protocolos emitidos por el MEP, se les genera y se les generará una sobrecarga laboral
y funciones no atinentes a su cargo. Y esto hay que revisarlo. A este tipo de compañeros, según los protocolos del MEP, va a representar una sobrecarga laboral y la atribución de una serie de funciones que no son inherentes a su cargo. De eso hay que hablar también. En tiempos en los cuales se habla permanentemente de salud, es necesario atender a un sistema preventivo de salud laboral que emita pautas de cuidado para la salud en este contexto. Hay que atender además con especial cuidado al personal de comedores escolares. La crisis económica genera mayor demanda de alimentos y cada vez hay más personal que de manera voluntaria se suman a la tarea de ayudar a su distribución, pero para ello debe haber normas de protección absoluta. Se requieren acciones claras, dirigidas también a los padres de familia, porque de esto no podemos dejar de lado a los padres de familia, como primeros educadores en el hogar, y a las personas estudiantes también, a efecto de que se les concientice en la colaboración y responsabilidad en el manejo y cumplimiento de medidas sanitarias, medidas de limpieza y desinfección del mobiliario y el equipo usado en el aula. Ellos también deben aprender a desinfectar y a limpiar todo el equipo que eventualmente tengan que usar. No todo debe recargarse el personal de limpieza, y eso también empieza por la casa, por el hogar. Y bueno, para finalizar, el documento termina diciendo que existen muchísimas pautas más que surgen también del sentido común, y que, bueno, nadie puede mencionar hasta qué punto nos ha marcado esta crisis, y seguramente nos marcará como personas, como madres, como padres, hijos, docentes, alumnos, alumnas, trabajadores, dirigentes o gobernantes, en definitiva como pueblo y sociedad. En tiempos de unidad nacional, los criterios, soluciones y pautas de conducta que logremos consensuar para superarla pueden ser la base para futuros acuerdos sociales. Atentamente, Saray Esquivel Molina, presidenta de la APSE. Yo creo, compañeras, que aquí se ha resumido absolutamente en esta posición de la APSE todo ese clamor, todo ese agobio que tienen nuestros afiliados, nuestras afiliadas en este contexto de pandemia. Creo que ahí la APSE ha logrado abarcar todo lo que es la temática de salud mental, de equilibrio entre vida familiar y laboral, de lo que es ese marco legal que debe regular esas condiciones de trabajo para cada una de las clases de puesto, ¿verdad? Y que nos sentemos a hablar de eso en forma concertada, sin dejar de lado las organizaciones magisteriales que tienen muchísimo que aportar y muchísimo que decir en esta temática. Y es que definitivamente, Ileana, esta carta surge en el marco de ese diálogo constante que tenemos con la afiliación a través de los diferentes programas, a través de los diferentes chats, y pues efectivamente los compañeros nos están diciendo gracias por escuchar nuestra voz, gracias por ayudarnos a tener esta lucha en esta plataforma colectiva que es APSE, porque nos está pasando a todos y nuestra salud mental y física está en detrimento. Estamos colapsados, estresados, con insomnio, con alergias, con problemas de la vista, con contracturas, ¿verdad? O sea, los compañeros nos manifiestan constantemente precisamente esa voz que se rescata pues en esta propuesta de APSE. Doña Saray. Tal vez como para cerrar la exposición de Ileana, es para decirle pues a los compañeros que estamos en un proceso de investigación también, porque son temas nuevos, son situaciones nuevas que se están dando, y necesitamos también sintetizarlas y tener suficientes elementos también para que podamos conversar de una manera correcta y lograr con el Ministerio de Educación las mejores condiciones. Somos conscientes de que estamos en una situación de emergencia, que la situación no es fácil, hay gente que ni siquiera tiene trabajo, ¿verdad? Entonces, pues también eso es delicado. Los padres de familia de muchos de nuestros chicos, los mismos estudiantes no tienen las condiciones. Entonces son muchas cosas que vamos a considerar en esta posibilidad, ¿verdad? En esta propuesta que estamos haciendo al MEP, y que de manera responsable pues estamos al frente de ello, compartiendo como decía el documento, compartiendo también con otras organizaciones sindicales, porque es un proceso de todo el sector educación.
Entonces, pues estamos en esto, ¿verdad? Un proceso de acompañamiento y vamos a seguir adelante. Son múltiples los esfuerzos que hace la APSE en diferentes direcciones, en el acompañamiento, en la defensa de los derechos, en la escucha, en la generación de diálogo. Son muchas las trincheras en las que APSE está luchando en este momento por ustedes, los afiliados, y el sindicato es una plataforma de lucha colectiva donde el poder está en las bases. Por eso ocupamos bases articuladas, bases saludables y activas que estén muy atentas de la realidad nacional. Y precisamente quiero anunciar para finalizar nuestro programa Desde la Otra Acera, que nos va a permitir trabajar con el pulso que hay en el PAC. Entonces, anunciar ese programa para el jueves a las 8 y también que no se les olvide que para acompañar, para celebrar, para recordar, tenemos los bingos virtuales que estamos realizando y el próximo será el 15 de septiembre. Invitarlos a actualizar sus datos en la plataforma virtual y utilizar los servicios en caso de que tengan alguna dificultad de nuestros números de teléfono para apoyarlos. Ha llegado el momento de terminar este diálogo hermoso, esta propuesta hermosa que APSE les hace. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar con nosotros en nuestro programa número 17.